¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Una vez más. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error. Mi maldad me tenía cautivo a una eterna y sin fin perdición. Mas ahora el Señor me ha liberado del poder del pecado y del mal, y por eso ahora yo canto con el gozo que Cristo me da. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Una vez era yo peregrino, una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error. Mi maldad me tenía cautivo, una eterna y sin fin perdición. Mas ahora el Señor me ha liberado del poder del pecado y del mal, y por eso ahora yo canto con el gozo que Cristo me da. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Milagro, Dios quiere hacer en ti un milagro. Dios quiere hacer en ti, quiere salvarte, quiere sanarte, quiere librarte y hacerte bien. Un milagro, Dios quiere hacer en ti un milagro. Dios quiere hacer en ti, en Jesucristo crees solamente y el milagro sucederá. Un milagro, Dios quiere hacer en ti un milagro. Dios quiere hacer en ti, quiere salvarte, quiere sanarte, quiere librarte y hacerte bien. Un milagro, Dios quiere hacer en ti un milagro. Dios quiere hacer en ti, en Jesucristo crees solamente y el milagro sucederá. Juan capítulo 10, 11 al 15. Y dice la palabra de Dios:
Jesucristo hablando aquí dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Padre bendito y amado, sabemos, Señor, que estas palabras de nuestro Señor Jesucristo son todas verdad, Señor, porque Él lo demostró, no nada más con sus palabras, sino con sus hechos. Él dio su vida por sus ovejas, que somos nosotros, aquellos que Él ha salvado a través de ese sacrificio que hizo, esa sangre que derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Sabemos, Señor, entonces de que tu palabra es verdad y es por eso que estamos aquí, Señor, alabándote, Señor, glorificándote todos juntos, Padre Celestial, y una vez más estamos dispuestos a que nos hables a través de tu santa palabra, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor. Tú conoces, Señor, cada una de sus necesidades. Te rogamos, Señor, que las suplas, ¿sí?, de acuerdo a tu abundancia, Señor, que tú tienes, tus riquezas, Señor. Y pedimos por aquellos que no pudieron estar aquí también hoy, Señor, que derrames de tu gracia sobre ellos también, Señor, y que suplas sus necesidades, Señor. Que sanes cualquier enfermedad que pueda haber en sus cuerpos, cualquier malestar, cualquier dolencia, Señor. Quítala, Señor, de tus hijos, Padre Celestial, y danos sabiduría, Padre, para, así como cuidamos nuestro espíritu, nuestra alma, también podamos cuidar nuestros cuerpos, Padre, porque queremos glorificarte en cuerpo y en espíritu, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso que nos creó y somos templo de tu Espíritu Santo, Señor. Así que te rogamos, pues, que nos abras el entendimiento, Padre, para que podamos entender esta preciosa palabra, Señor, que nuestro Señor Jesucristo nos habló. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesucristo hizo muchas afirmaciones acerca de sí mismo. Afirmaciones como: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta. Y aquí en esta parábola nos encontramos con esta otra afirmación del Señor Jesucristo que dice: yo soy el buen pastor. A través de estas afirmaciones es que llegamos a conocer más el carácter de Cristo. Si Él dice que Él es la verdad, entonces en Él no hay ninguna mentira. Cuando Él dice que Él es el buen pastor, es porque en realidad Él es el buen pastor. Lo demostró no nada más con sus palabras, sino también con los hechos. Él ofreció su vida por sus ovejas. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, estaba ofreciendo, derramando su sangre, ofreciendo su vida en esa cruz. Estaba ofreciéndole, hermanos, por nosotros. Que hace más de 2000 años no habíamos nacido, ¿verdad? O había alguien aquí que ya nació. Ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo estaba viendo a través del futuro, nos estaba viendo a nosotros y estaba derramando su sangre por cada uno de aquellos que íbamos a creer en Él un día. Así que debemos creer todo lo que Él nos dejó escrito en su palabra, porque su palabra es, ¿qué? Verdad. Su palabra es verdad, hermanos. Todas las creencias y las filosofías nuevas que salen a través de los años llegan y pasan, se van y cambian, pero la palabra de Dios no ha cambiado.
Tiene miles de años y la palabra de Dios sigue firme, no cambia. ¿Se ha fijado? Desde que fue escrita, la palabra de Dios sigue aplicando al corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre y de la mujer es el mismo. Los tiempos cambian, las culturas son diferentes, pero el hombre y la mujer es el mismo, es la misma, tiene el mismo corazón. Así que la palabra de Dios nos sigue hablando a través de todos estos años. La palabra de Dios sigue cambiando vidas. La palabra de Dios sigue dando ánimo a sus hijos. Por eso es que estamos aquí. Yo no veo a nadie que anda todo temeroso, ¿sí? No, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque sabemos que estamos confiando en un Dios todopoderoso y su palabra es verdad, sus promesas son todas ciertas. Así que hoy vamos a ver algunas características del buen pastor, del Señor Jesucristo, porque Él es el buen pastor. Lo primero que vemos ahí, hermanos, que el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, se sacrifica por sus ovejas. Versículo 11 dice la palabra de Dios: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Este es el Señor Jesucristo. Nuestro Señor es el buen pastor. Él cumplió este requisito cuando ofreció su vida por cada una de sus ovejas. Él cumplió este requisito del buen pastor. Versículo 17 y 18 de ahí mismo, dice, del capítulo 10 de Juan, dice: por eso me ama el Padre, porque yo, fíjese bien, dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. 18, nadie me la quita. Los romanos no le quitaron la vida al Señor Jesucristo, los judíos no le quitaron la vida. Nuestro Señor Jesucristo la puso de sí mismo. Voluntariamente Él puso su vida. Por eso dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No fue una coincidencia, no fue un accidente que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Él ya sabía, a eso vino, para eso llegó a este mundo, para sacrificar su vida por nosotros, en rescate por muchos. Y ahí entre esos muchos estamos nosotros también. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Cristo no solo dio su vida en rescate por pecadores para formar un rebaño, sino que aún en estos momentos, en su grande amor que nos tiene, nos sigue cuidando, nos sigue bendiciendo con su presencia, sigue abogando por nosotros al Padre Celestial. El Señor Jesucristo no ha terminado la obra con sus ovejitas, con su rebaño. Él sigue, hermanos, intercediendo por usted, por mí, delante del Padre. Así que, mire, si captamos todas estas verdades que nos habla la Biblia, hermanos, no tendremos razón para nunca andar preocupados. ¿O sí? Si tan solo estas realidades que nos dice la palabra de Dios, las agarramos y que bajen al corazón y confiemos en realidad lo que dice la palabra de Dios, no tendríamos razón los cristianos para andar estresados, para estar pasando horas sin dormir pensando qué puede sucedernos. No tendríamos razón para hacer eso si en verdad creemos lo que dice la palabra de Dios. Duerma tranquilo. No se angustie. No, eso déjelo para los que no conocen a Cristo Jesús. Usted conoce al Señor, el Señor le salvó, dio su vida por usted. ¿Qué acaso no le va a poder entonces
guardar, cuidar de todo lo que pasa alrededor. El temor es desconfianza en nuestro Señor, hermanos. El estrés es que no le tenemos confianza a Él y queremos nosotros arreglar las cosas por nosotros mismos. No, usted haga su parte, hay que hacer nuestra parte nosotros, pero hay que dejarle lo demás al Señor y duerma, como dice el canto, duermo tranquilo, ¿verdad? Hay un canto que dice así. Sí. Así que vemos, hermanos, entonces cómo Él sigue abogando por nosotros. 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre. Él sigue abogando por nosotros. Jesucristo es el mejor abogado que ha habido y nunca habrá otro como Él. Jesucristo nunca pierde un caso, nunca ha perdido un caso ni lo perderá. Él es el mejor abogado y el mejor abogado que el cristiano tiene, hermanos. Dice también Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros, sus ovejas. Él está delante del trono de Dios, ahí está intercediendo por nosotros. A veces que nosotros no somos muy obedientes, muchas veces, ¿verdad? Y viene el diablo, el acusador, pero ahí está el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros, diciendo al Padre: no, estas son mis ovejas, yo las voy a cuidar. Déjame, yo voy a tratar con esta ovejita desobediente, yo voy a tratar con ella y la voy a regresar al redil. El Señor Jesucristo nos sigue cuidando. El Señor Jesucristo sigue intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25 también habla de esto, dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente, está hablando de Cristo, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ve usted ahí? No es una escritura aislada que encontramos en la palabra de Dios. Estas son unas pocas nada más que les estoy dando como un ejemplo de que el Señor Jesucristo no solamente nos salvó, no solamente nos redimió del pecado, sino que en estos momentos Él sigue intercediendo por nosotros. Amén. Con el Padre. Así que hay razón para que andemos desanimados, tristes, asustados. No hay ninguna razón, hermanos. No hay ninguna razón. ¿Cómo nosotros podemos imitar al Señor Jesucristo? Imitar en este papel del buen pastor. Cada uno de nosotros tiene su propio rebañito. Hombres, ahí tiene a su mujer y a sus hijos, varones. Ahí está su mujer, sus hijos, es su rebañito. ¿Se está sacrificando cada día por ellos? ¿Nos estamos sacrificando cada día por ese rebañito que Dios nos dio? Debemos de imitar al Señor Jesucristo. Ahora usted, hermana, dice: yo no soy hombre, pero también tiene su rebañito. También cuando el hombre no está en casa, ¿quién es la jefa? La esposa, ¿verdad? Sí. Y cuando, aunque sus hijos ya crecieron, aún, hermanos, Dios nos los dio y no dejamos de ser padres, ¿o sí? O cuando ya cumplen los 18 ya no somos padres, no, seguimos ahí, hermano, seguimos ahí. Intercediendo por ellos también, porque hay hijos desobedientes también, ¿verdad? Y ahí debemos de estar nosotros como padres. Así como el Señor Jesucristo
está intercediendo por nosotros, sus ovejitas, así nosotros debemos de interceder por nuestros hijos. Pedirle al Señor Jesucristo todos los días: Señor, tú conoces a mi hijo, tú conoces a mi hija. No te está sirviendo, no está en tus caminos, Señor. Él conoció de ti, conoció tu palabra, pero quizás no te conoció a ti. Señor Jesucristo, abre sus ojos para que Él pueda verte a ti y que pueda hacerte su Salvador personal. Y no descansemos, hermanos, hasta no ver evidencias de que en verdad el Señor Jesucristo está morando en sus corazones. No nos cansemos de orar por ellos, porque son almas que se pierden sin el Señor Jesucristo. Todos tenemos familiares que no conocen al Señor. Y quizás algunos tenemos familiares más íntimos, más cercanos, como padres, hijos, hermanos, en la carne. No se canse de orar por ellos. No nos cansemos de orar por ellos. No descanse, como le he dicho muchas veces, no descanse en ver y decir, pues mis hijos quizás no están en los caminos del Señor, no van a la iglesia, pero son buenos hijos. No descanse en eso, hermanos. Aunque sean buenos hijos, aunque sean buenos padres, aunque sean buenos hermanos, si no tienen a Cristo, no van a estar con Él. Oremos por ellos, no nos cansemos de orar por ellos. Porque solamente hay un camino a la salvación y ese camino es el Señor Jesucristo. Yo estoy orando por ustedes, estoy orando por sus hijos, por sus hermanos que no conocen al Señor. Que un día ellos conozcan también al Señor Jesucristo y que usted no se canse de orar por ellos y dar buen testimonio para que ellos un día se acerquen al Señor. Estoy orando por sus familiares. Estoy orando por el papá de nuestra hermana Maribel, allá en El Salvador. Que el Señor lo toque. Ya está mayor, estaba enfermo. Estoy orando por su salud también. Por los hijos de mi hermana Estela, uno que tiene en México, ¿verdad? Que el Señor lo alcance allá. Oremos unos por otros, oremos unos por otros. Y que el Señor les ponga en su corazón acercarse a una iglesia donde se predique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de salvación. Cuando yo les estoy hablando, yo me imagino, hermanos, me imagino a mis familiares, algunos familiares que no conocen al Señor Jesucristo y que pueden llegar a una iglesia, y yo quiero que en esa iglesia el pastor les predique el Evangelio de Cristo Jesús para que se salven. Y así como otros quiero que le prediquen a mis familiares de la salvación, así yo también les predico. Invite a esos familiares que vengan a escuchar la palabra de Dios. Yo les aseguro que van a escuchar el Evangelio claro de este púlpito. Porque estamos aquí para glorificar a nuestro Señor Jesucristo y para anunciar el Evangelio de salvación, el Evangelio que salva vidas, que cambia vidas. Así que vemos aquí la primera característica: el buen pastor se sacrifica por sus ovejas. Segundo, vemos que el buen pastor defiende el rebaño de los diferentes peligros. Versículos 12 y 13 dice: mas el asalariado y que no es el pastor, de que no son sus propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El Señor Jesucristo huyó cuando vinieron por Él y fueron a prenderlo. Judas llevó a unos soldados a agarrarlo. ¿Huyó el Señor? No, al contrario. Siempre que hay un rebaño
téngalo por seguro que va a haber lobos acechando. El buen pastor defiende su rebaño. Cristo lo hizo y lo sigue haciendo. Se pone al frente del peligro para proteger sus ovejas. Él nos dio un ejemplo. Aquí lo vemos en Juan 10, 28 y 29. El Señor Jesucristo dice, Juan 10, 28 y 29, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hablando de las ovejas de Él. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 18, 7 al 9 de Juan también. Dice, volvió pues a preguntarles, esto es cuando fueron a arrestarlo allá en el huerto, que Judas los llevó a los soldados, y Jesús les dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, ¿qué dijo? Dejad ir a estos. ¿A cuáles estos? A sus discípulos. O sea que Él se puso al frente. Dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. De todas las ovejitas que el Padre le dio al Señor Jesucristo, Él dice que no ha perdido ninguno, ni va a perder a ninguno. Esto va, hermano, para si hay alguien aquí o nos está escuchando que cree que puede perder su salvación. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? De los que el Padre le dio, ¿cuántos ha perdido? Ninguno, ni perderá ninguno. ¿Por qué? Porque Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege. Él es todopoderoso y nadie nos puede arrebatar de su mano. ¿Está usted seguro, está usted segura en las manos del Señor Jesucristo? Porque usted es una ovejita de su rebaño. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Así que continuemos. El pastor debe de estar atento, porque los lobos a veces se disfrazan de ovejas y aún se pueden levantar lobos de en medio del rebaño. Miren, hermanos, el enemigo no tiene poder sobre la iglesia del Señor Jesucristo. De afuera no nos pueden hacer daño. El daño se puede hacer de adentro, de adentro. Yo creo que si usted ya tiene tiempo en el cristianismo, se ha dado cuenta de cuántas divisiones pasan en las iglesias. Las iglesias se acaban no por el enemigo de afuera. Las iglesias se terminan muchas veces porque de adentro empieza todo. Y hay que tener mucho cuidado. Yo siempre les digo, hermanos, hay que mantenernos unidos. Que hay diferencias entre nosotros, sí hay diferencias. Y las va a haber, porque somos diferentes. No a todos nos gusta lo mismo, sí. Oiga, hermano, hermana, si usted está casado, ya se dio cuenta, ¿verdad? A su esposo no le gusta lo mismo que a usted, hermano, sí. No. Somos diferentes, totalmente diferentes. ¿Cuántos pleitos hasta por la cobija, verdad? Que no me descobijes y uno le jala por ahí, otro por el otro. ¿Cuántos pleitos hay porque uno quiere la ventana abierta y el otro la quiere cerrada? Uno quiere el calentón y el otro no. Uno quiere el abanico, el otro no quiere abanico. Somos diferentes, sí, pero vamos a mantenernos unidos. Y si hay diferencias en el hogar, imagínense en una iglesia, imagínense, porque somos muchos ahí de diferentes trasfondos. Así que hay que ser pacientes unos con los otros. No tenemos que cambiar al hermano o la hermana, hay que aceptarnos así como somos, así como somos.
No, que este hermano le gusta, que este hermano así. No, no se preocupe. Usted tranquilo. El Señor es paciente con usted. Entonces usted sea paciente con sus hermanos, con sus hermanas. Porque solamente de esa manera, hermanos, vamos a continuar como una iglesia. ¿Cuántos hermanos se van de las iglesias nomás porque las cosas no se hacen como ellos quieren? Y se van a otra iglesia pensando que allá sí van a hacer las cosas como ellos quieren, y al final de un mes, 2 meses se dan cuenta que tampoco, y se van a otra y andan buscando donde en esa iglesia se hagan las cosas como ellos quieren. No las van a encontrar. No van a encontrar. No podemos darle gusto a todos, ¿o sí? ¿Verdad que no? No, no. Así que el Señor Jesucristo es paciente con nosotros. El Señor Jesucristo nos guarda y nos cuida. Estábamos viendo que los lobos se pueden levantar aún del medio del rebaño. Mateo 7:15. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos, dice el Señor Jesucristo, de los falsos profetas. Pídele al Señor discernimiento. Siempre que cuando escuche a alguien hablar, pídele al Señor que le dé discernimiento. No crea todo lo que escucha. No crea todo lo que ve en la televisión, todo lo que ve en YouTube. No crea todo eso. Pídele al Señor discernimiento, discernimiento. Porque hay mucha información, sí hay mucha información, pero no todo es verdad. ¿Cómo es que usted se va a dar cuenta si esta persona está hablando la palabra de Dios? Fíltrela a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se contradice, no se contradice. Hay lobos rapaces. Hechos 20, 28 al 30, dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí Pablo ya está previniendo a la iglesia del Señor que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. No hay que creer todo. Dice la palabra de Dios: examinadlo todo. Y luego, ¿qué dice la segunda parte? Retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. Aun cuando yo les estoy predicando, hermanos, usted tiene que tener su discernimiento, porque yo también me puedo equivocar. Y yo no me enojo si usted viene y me dice, yo creo que esto no está bien. Yo creo que les he dado confianza o no de venir a mí y decirme si hay algo que usted ve que no estoy haciendo bien. ¿Por qué? Porque yo también me equivoco. Si no, pregúntale a mi esposa. A ella le va a decir. Así que, ¿cómo está usted defendiendo su rebaño de los lobos rapaces? ¿Está al tanto de las compañías de sus hijos? ¿Está siempre disponible para advertirles de las falsas doctrinas? ¿De las falsas filosofías que el mundo enseña? Esta es una manera de nosotros imitar al buen pastor, hermanos. Esta es una manera de que nosotros podemos aplicar este pasaje a nosotros. Estamos teniendo cuidado de nuestros hijos.
Yo sé, bueno, la mayoría de nuestros hijos ya crecieron, ya quizás se fueron, ya están casados, pero quizás hay alguien que está escuchando y todavía sus hijos están en su hogar, pero ¿está usted al tanto de lo que está pasando en su vida? ¿Está usted ahí al pendiente? Quizás ya no tanto como cuando estaban niños, pero para aconsejar, para dirigir, para dar un consejo. Hijo o hija, yo creo que esto no está bien. Yo creo que debes de venir por este lado o irte por este otro. Ese es nuestro trabajo también, hermanos. Debemos de imitar al buen pastor. Así es el Señor Jesucristo con nosotros, ¿verdad? Y debemos de imitarlo. Yo tengo un doble trabajo en mi casa y en la iglesia. Yo tengo que advertirles a ustedes. Yo sé que hay veces que algunos hermanos se pueden molestar cuando estoy hablando y cuando les digo, les digo acerca de estas sectas. Le digo porque una vez alguien se molestó y salió bien enojado porque ese día yo estaba hablando acerca de las falsas doctrinas. Y hablé de que los mormones no son hermanos. Hablé que los testigos de Jehová no son hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque no creen en el Señor Jesucristo como su Salvador. O si ellos le van a decir que sí creen en Cristo, pero adentrándose más, no creen esto, hermanos. Es más, no tienen, ellos no vienen a Cristo para salvación. Ellos buscan su propia salvación. Y estaba hablando de esto y a la salida alguien se molestó y me dijo que estaba mal, que estaba amargado porque estaba hablando contra otros hermanos. Hermanos, ellos no son hermanos. Y yo no le estoy diciendo que hay que odiarlos o hay que... No. Son buenas personas, pero tienen la doctrina equivocada y es mi responsabilidad decirles a usted, advertirles a usted, para que no se vayan a meter ahí. No hay que tratarlos mal. Son buenas personas, pero su doctrina está equivocada. Así que me perdonan, pero yo siempre les voy a advertir de estas cosas. También otra característica del buen pastor es que conoce sus ovejas. Versículo 14 de Juan 10 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Ahorita me recordé, leí este versículo, me recordé de una hermana que está en esta iglesia, que una vez dio un testimonio que ella se metió en un lugar donde les hablaban de cierta persona y que la tenían bien en alto. Y por un tiempo estuvieron ahí, les estuvieron diciendo acerca de esta persona y por fin lo conoció y gracias a Dios que salió corriendo de ahí. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, hermanos, que esta no es una doctrina correcta. Y como dice aquí el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, dice, y las mías me conocen. Esta hermana se dio cuenta que esta no era del Señor Jesucristo y salió de ahí. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, como ovejas del Señor Jesucristo, conocemos cuando alguien nos está queriendo engañar. Conocemos y vamos a salir de ahí corriendo, porque solamente hay un pastor, el buen pastor que es Jesucristo. Solamente hay un Salvador que es el Señor Jesucristo. Y a Él debemos de darle gloria y honra. Cristo, el buen pastor, conoce sus ovejas. Las conoce por nombre. Está involucrado íntimamente en la vida de cada una de ellas. ¿Puede sentir usted, puede sentir su presencia en esos momentos de angustia y de ansiedad? Cuando usted llega delante del Señor y aparta un tiempo para pasar un tiempo en comunión con Él y decirle cómo se siente, ¿puede sentir su presencia? Qué bendición
que tenemos a alguien a quien contarle todo lo que, cómo nos sentimos, ¿verdad? Qué bendición, hermanos. ¿Qué sería de nosotros si no conociéramos al Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo conoce sus ovejas. Y en esos momentos de intimidad con Él, de estar cercanos en Él, en oración, Cristo le está diciendo: no temas, yo estoy aquí contigo, no temas. Cuando usted ve el futuro y dice: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? No, quizás si me enfermo, voy a morir solo, voy a morir sola. ¿Qué va a pasar? No tengo quien me cuide. El Señor Jesucristo le dice: no temas, yo estoy contigo. No te preocupes por esas cosas. No te preocupes, yo estoy a tu lado. Yo te voy a cuidar. Él no nos va a dejar. Nunca nos va a desamparar. Amén. Qué bendición es conocer al Señor Jesucristo. Cuando Cristo dice: conozco a mis ovejas, se está refiriendo a que le pertenecemos a Él, hermanos. Y Él conoce todas nuestras inquietudes, todas nuestras necesidades, y nunca nos va a abandonar. En sus manos estamos más que seguros. Amén. En sus manos estamos más que seguros. Cuando Él dice: no os conozco, fíjese bien, cuando Él dice: no os conozco, se refiere a aquellos que no son suyos, que aparentan ser cristianos, pero no lo son. Porque solamente el Señor Jesucristo sabe, conoce quiénes verdaderamente son sus ovejas, ¿verdad? Nosotros nos podemos dar cuenta, más o menos como dijo el Señor, por sus frutos, ¿verdad? Podemos darnos cuenta. Yo puedo ver a ustedes y puedo decir: son ovejitas del Señor. Ellos han confiado su vida al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo los ha salvado. Sí, viven una vida que glorifican a Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas hay que piensan o dicen que son cristianos y no lo son? Pero el Señor Jesucristo conoce sus ovejas. Y cuando Él dice: no os conozco, se está refiriendo a que no son de Él. Mateo 7, 22 al 23. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que hicieron buenas obras, hicieron milagros, fíjese bien. Estaban en las iglesias, tenían ministerios. 23 dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ve ahí están las palabras: conocer. Nunca os conocí. O sea, nunca fueron míos. Nunca fueron míos. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Nunca os conocí. El capítulo 25, 7 al 12 de Mateo también dice, es el pasaje del sermón que prediqué el domingo pasado de las 10 vírgenes, si se recuerdan. Dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. De cierto les digo que ustedes no son de mis ovejas. Eso es lo que está diciendo. Así que el Señor Jesucristo conoce sus ovejas. Nos conoce, hermanos, por nombre. Él sabe nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades. Él los conoce. Así que debemos de estar confiadas en que Él, hermano, conoce a cada uno de nosotros. Estaba hablando con un
hermano ayer me estaba diciendo, el que teme a Dios, no teme a los hombres. Y el que teme a los hombres no teme a Dios. Debemos de temer al Señor. Y cuando digo temer, no estoy diciendo tenerle miedo, sino reverencia. Debemos de reverenciar al Señor. Y si reverenciamos al Señor, si tememos al Señor, donde quiera que andemos, vamos a andar sin ningún temor de que alguien me puede ver aquí. Y ahí metido en esa licorería y agarrando la cerveza y viendo para todos lados a ver si no viene un hermano o una hermana. No. Si tememos al Señor Jesucristo, si tememos a Dios, vamos a andar donde andemos y vamos a andar libres. Sin ningún temor de que alguien nos puede descubrir porque no estamos haciendo nada mal. ¿Verdad? Temamos al Señor. Y no vamos a temer al hombre. Así que cuando Él dice que conoce sus ovejas, también lleva consigo un sentido de protección. No nada más de identificación con Él, sino de protección. Somos su propiedad. Y hay de aquel que intente hacernos daño. Usted es un hijo, una hija de Dios. Y hay de aquella persona que quiera meterse a hacerle un daño a los hijos de Dios. Porque se las verá con nuestro dueño, que es Cristo Jesús. Amén. Así que nosotros no tenemos ni que pelear, hermanos. No, permita que el Señor pelee por usted. No tenemos que pelear con los vecinos o con los compañeros de trabajo, o donde estemos, en la escuela, o donde sea. No tenemos que pelear nosotros. Qué bendición, ¿verdad? Aunque sienta ganas de pelear, no peleen. Déjeselos al Señor y Él se va a encargar de ellos. Al contrario, ore por ellos. Ore por ellos. Ore por estas personas que quieren hacerle un mal. Ore por ellos. No trate de vengarse. No. El Señor dijo, mía es la venganza. Dejémoselos a ellos. Zacarías 2, 7 al 9. Quizás no ha visto ese libro, pero por ahí está en la Biblia, hermano. Zacarías 2, 7 al 9 dice, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, fíjese bien, toca a la niña de su ojo. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviaré a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Fíjese bien cómo nos ama el Señor Jesucristo. Cómo nos ama Dios, que dice el que los toca a ustedes es como si tocara a la niña de mis ojos. ¿No le da confianza esto a usted? A mí me da mucha confianza la palabra del Señor. Y ver estas promesas del Señor Jesucristo. Si alguien le quiere hacer daño, no se preocupe, déjeselo al Señor y Él se va a encargar de él o de ella. Veamos también que el buen pastor conoce a Dios Padre, versículo 15. Dice de Juan 10, dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice el Señor Jesucristo que el Padre le conoce y Él conoce al Padre. Cristo, el buen pastor, conoce al Padre Dios. Y Dios el Padre le conoce a Él perfectamente. Sé que las tres personas de la Trinidad tienen una estrecha relación. Cristo nos dio a conocer al Padre, ¿verdad? Él lo dijo. En Juan 17:26 dice, y les he dado a conocer tu nombre. Cuando está orando al Padre, el Señor Jesucristo dice,
y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. O sea, para que seamos uno, así como el Señor Jesucristo es uno con el Padre y el Espíritu Santo. Así seamos nosotros también uno con el Señor Jesucristo. Entonces Él conoce, el Señor Jesucristo conoce al Padre. El Padre glorificó a su Hijo cuando dio testimonio de Él. Cuando Cristo anduvo en el mundo haciendo la obra de su Padre Celestial, Mateo 3:17, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Dios Padre glorificó a su Hijo. O sea que hay una estrecha relación entre ellos. Cristo testificó del Espíritu Santo. De hecho, Él dijo que no nos dejaría huérfanos, que el Espíritu Santo vendría a ser morada en el creyente. Juan 14, 15 al 18. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Fíjese bien, aquí dice, y estará en vosotros. En aquel tiempo, antes de que Cristo ascendiera al cielo, el Espíritu Santo todavía no estaba en los cristianos. Dice ahí, porque mora con vosotros, moraba con ellos, pero va a llegar el día en que va a estar en vosotros, va a morar en vosotros, en nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Así que dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué bendición, hermanos, de que mire, quizás no anduvimos con el Señor Jesucristo, no lo palpamos, no lo vimos, no escuchamos sus palabras, pero tenemos el privilegio grande de tener a Dios, Espíritu Santo, morando dentro de nosotros. A veces pensamos qué privilegiados fueron los discípulos que anduvieron con el Señor Jesucristo. Pero nosotros también, hermanos, somos privilegiados. El Espíritu Santo de Dios, el Santo Espíritu de Dios, mora en todo cristiano. Y a veces no nos damos cuenta. Somos templos del Espíritu Santo de Dios. Y debemos de pedirle a Dios siempre, ayúdame a ser obediente a tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros y podemos contristar al Espíritu cuando somos desobedientes. ¿O no? Cuando se echa un pleito por ahí con su esposa, ¿por qué se siente mal? ¿Por qué se siente mal? Porque estamos contristando al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos dice, eso no está bien. Antes de que usted creyera en Cristo, de que tuviera el Espíritu Santo dentro de usted, yo no sé si algunos estaban casados ya antes de ser cristianos, pero antes al contrario, le hacía algo su esposo, su esposa y usted se vengaba y, qué a gusto, ahora sí, para que sufra, ¿verdad? Para que sufra. No sentía eso que ahora, si hay un desacuerdo o algo, si la trata mal o lo trata mal, ya no está, no había antes eso que ahora siente, porque es el Espíritu Santo de Dios. Cuando trata mal a un hermano, una hermana o a otra persona, y el Espíritu Santo le está diciendo, eso no debiste hacerlo. ¿Por qué se siente así? Porque tiene el Espíritu Santo morando dentro de usted. Y debemos de ser obedientes al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él
Él vino a morar en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Para que Él, Dios Todopoderoso, viniera a morar dentro de nosotros. ¿Ve usted el amor tan grande que Dios nos tiene? Así que Cristo es el buen pastor y debemos de imitarlo, debemos de imitarlo. Y déjeme por último decirle, hermano, hermana, no tema, no tema. Está en las manos del buen pastor. Está en las manos de Cristo. Dice la Escritura en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Ve ahí el amor tan grande de Dios? El enemigo quiere hacerle dudar. No se cree de sus mentiras. Permanezca confiado, confiada. Si Cristo le salvó, Él también le guardará hasta el día en que usted se encuentre con Él. Él le va a guardar, tenga por seguro, Él le va a guardar en sus manos y nadie lo puede arrebatar de sus manos ni de las manos de su Padre. Usted está seguro, segura en Cristo Jesús. Siga adelante, siga adelante. Qué bendición de conocer a Cristo. Pero hay personas que no conocen a Cristo personalmente. Déjeme dirigirme a usted. Si usted nunca ha conocido al Señor Jesucristo, y me estoy refiriendo si usted nunca le ha abierto su corazón a Él, si usted nunca se ha arrepentido de sus pecados, reconozca que es pecador, que es pecadora, y esos pecados tienen que ser perdonados por Cristo Jesús, tienen que ser lavados por su sangre. Venga a Él, pídale perdón por sus pecados y dígale, Señor, sálvame, te recibo como mi único y suficiente Salvador y dame esa vida eterna que tú ofreces a todo aquel que confía en ti. Si usted hizo esa oración o la hace en un futuro, tenga por seguro que el Señor Jesucristo le va a salvar o le salvó de sus pecados. Acérquese a una iglesia donde prediquen la palabra de Dios y siga adelante confiando en Él. Están seguros en las manos del buen pastor.